atenderé, con mi lengua no pecaré, con freno mi boca he de guardar, en tanto que el malo ha de estar, con arrogancia delante de mí, yo con silencio enmudecí, aun de lo bueno entonces me callé, mas el dolor que en mí fue, con pesar cada día se agravó, mi corazón se enardeció, se encendió fuego en mi razonar, mi lengua llegó a expresar, mi fin Jehová, hazme conocer, haz que pueda yo comprender cuál de mis días la medida será y mi grande fragilidad. Mis días acortaste aquí, mi edad es nada ante ti. Es en verdad completa vanidad todo hombre que vivo está. En sombras anda el hombre en verdad, desierto es vano su afán, amotona riqueza sin saber, el que las ha de recoger. Y ahora, Señor, que te esperaré, solo en ti mi esperanza es. Líbrame en tu inmensa compasión de toda mi gran rebelión, del insensato en burla y deshonor. Tú no me pongas, oh Señor, hice silencio, yo enmudecí, y mi boca tampoco abrí, porque vi que tú eres el autor. Quítame tu plaga, Señor, bajo los golpes de tu mano soy, triste y consumido estoy, con tus castigos por pecado y mal, corriges al hombre al final, como polilla deshace, Señor, lo que desea compasión. He aquí esta es la gran verdad, es todo hombre vanidad. Escucha tú mi oración y clamor, mis lágrimas seas tú, Señor. No calles porque peregrino hoy, como mis padres yo que soy. Déjame sí y fuerza tomaré, antes que yo deje de ser. Que el Señor pueda llevarnos a un arrepentimiento para la vida a cada uno de nosotros, amados. Sabemos que con castigos por el pecado el Señor corrige al hombre y deshace como polilla lo más estimado de Él. Que el Santo sea llevándonos siempre a un arrepentimiento para la vida y a cada uno, incluso aún de los que aún no han nacido de nuevo.
Le invito, amados, en Cristo Jesús, a que puedan abrir las Escrituras en el libro de Ageo. Ageo, libro de Ageo, capítulo 1. Estudiaremos desde el verso 6 al verso 11. Ageo, capítulo 1, verso 6 al 11. Doy lectura en el nombre de Cristo. Ageo 1, 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscad mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Amén. Por favor de tomar asiento y oremos a Dios. Amado Padre, nos recomendamos delante de ti en esta tarde, agradeciendo porque nos has permitido estar reunidos, Señor, en comunión en torno a tu palabra, en este día del Señor, en este cuarto mandamiento, Señor, que tú has dispuesto para que podamos servirte durante todo este día, Señor. Por favor, Dios amado, tu palabra nos hable a tiempo y también fuera de tiempo. Que tu palabra nos exhorte, que tu palabra, Señor, nos afirme, pero también nos consuele. Necesitamos, Señor, que sea prosperada para aquello que tú la has enviado. Quiero reconocer, oh Padre, mi total dependencia que tengo de ti. Si no fuera por tu amado Hijo Jesús, ninguno de nosotros podría estar aquí en pie. Si no fuera por tu Santo Espíritu, no podríamos ni siquiera, Señor, tener esta palabra de verdad. Ayúdanos, oh Dios Santo. Te ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Como ustedes bien lo saben, estamos viendo el libro de Ageo. ¿Qué significa Ageo? Sino mi fiesta. Mi tiempo, puede decir el Señor. Puede decir, todo lo que yo les he dado me pertenece. Y ahora, cada uno de nosotros, ¿qué es lo que es? Un mayordomo. Un mayordomo que administra lo que le pertenece a Dios. Anteriormente vimos que el deseo de Dios es sacar a su pueblo del error. ¿Y cómo saca a su pueblo del error? Sino tomando a ministros que están delante del pueblo de Dios para que ellos puedan notificar las cosas que a Dios le desagradan. En segundo lugar, vimos que la excusa del pueblo era de que ellos no tenían tiempo o de que ese no era el tiempo aún para reedificar. En tercer lugar, ellos son reprendidos por tener como prioridad sus propios deseos, que podemos decir cuando nuestros propios deseos nos mueven fuera de la voluntad de Dios, fuera de la prioridad de Dios, son deseos egoístas y pecaminosos. En cuarto lugar, vimos la vez pasada que debemos procurar que la prioridad de nuestro tiempo y de nuestros recursos sean para la gloria de Dios.
Es decir, nuestra prioridad principal es Dios. Dios y su gloria. Entonces, cada vez que las cosas del Señor nos demanden tiempo, debemos hacernos esta pregunta. Con esta decisión que voy a tomar ahora, ¿voy a glorificar a Dios? Es lo que debemos estar constantemente. ¿Voy a glorificar a Dios? O como podía decirlo Ageo, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien lo que estamos haciendo. En sexto lugar, esto consiste en una mayordomía que agrada a Dios. Cuando disponemos nuestros recursos y nuestro tiempo para su gloria, como una prioridad. Ahora nos queda una duda. ¿Y qué sucede si no lo hago? ¿Qué sucede si no lo hago? ¿Cuáles serán las consecuencias si no dejo que Dios sea mi prioridad? A través de lo dicho por Ageo veremos las consecuencias y aprenderemos principios bíblicos al respecto. Entonces, esta predicación se podría llamar las consecuencias de no reordenar las prioridades. En primer lugar, analizaremos el llamado que se hace aquí a la meditación. Ageo, capítulo 1, en el versículo 5, anterior a lo que ya habíamos visto, habíamos leído y dicho, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. El último llamado que vimos la vez pasada era un llamado a la reflexión. Era analizar todas aquellas partes de nuestra vida donde no hemos puesto a Dios como prioridad. Y este llamado a la meditación llevará a reflexionar, a hacer un autoexamen que nos ayude a comprender cuál era el motivo, en primer lugar, de la falta de espiritualidad y la falta de prosperidad que el pueblo estaba viviendo. ¿Por qué ellos estaban en ese estado espiritual? ¿Por qué ellos estaban en esa falta de prosperidad? Es fácil saberlo, ¿cierto?, a grandes rasgos y ponerle un nombre a esto. Se le llama porque han sido infieles al pacto. Mientras ellos sean infieles al pacto, su vida espiritual va a menguar y también todas las promesas y bendiciones que eran para el pueblo. ¿Y esta reflexión a qué los iba a llevar? Sino a lo que nos corresponde hoy. El verso 6 dice, ustedes están sembrando mucho, pero están recogiendo poco. Si analizamos el libro de Proverbios, que sabemos que no es un libro de promesas, sino un libro que nos enseña dichos de sabiduría, nos va a enseñar como principio bíblico Proverbios que si somos flojos en el día del trabajo, nuestras fuerzas van a ser reducidas. O como dice el apóstol Pablo, el que no trabaja, no come. Pero este no es el caso del pueblo, porque ellos siembran mucho. Eso quiere decir que ellos eran personas dedicadas a su trabajo. Eran personas que se esforzaban, eran personas que no estaban comiendo el pan de balde. Pero ¿cuál era su problema? Trabajaban demasiado, pero para conseguir sus propios propósitos. Y no en primer lugar los propósitos de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice? Que aquí lo lleva a meditar. Es para que los israelitas ellos puedan de alguna manera recordar, ¿verdad? La temporada pasada, la temporada de siembra pasada, me esforcé tanto, hice tanto y después cuando me tocó la cosecha, estoy recogiendo poco. ¿Qué está pasando? Se supone que la lógica es, entre más trabajo invierta, más voy a recibir. Es lo que se espera cuando se está trabajando mucho. Nótese que aquí se utiliza una figura del lenguaje que es un paralelismo. Se repite un enunciado y luego se repite nuevamente con otras palabras. Este paralelismo sería un paralelismo antitético porque muestra, ustedes siembran mucho, ¿y cuál sería la antítesis? Recogen poco. ¿Se fijan? Luego dice aquí, en este paralelismo, coméis y no os saciéis. Porque eso es lo que uno espera cuando uno come. ¿Qué es lo que espera? Saciarse. Entonces aquí la antítesis sería, ustedes comen,
pero al final no se están saciando. Luego les dice, ustedes beben, pero no quedan satisfechos. Luego les dice, ustedes se visten, pero no se calientan. Luego lo recalca y dice, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿No le ha pasado a usted alguna vez esto? Yo puedo reconocerlo, a mí me ha pasado. A veces no enfrascamos tanto a fin de mes, no sé, hacer hora extra, esforzarnos tanto en el trabajo como llegar a fin de mes, y es igual que si no hubiéramos hecho nada. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué invertimos muchas veces tanto trabajo y vemos que a fin de mes es lo mismo? Así, no sé. Incluso a veces nos está faltando. Si esto también nos aplica, ¿cierto?, a nuestras vidas hoy, ya lo vimos la vez pasada. Si yo no estoy llegando a fin de mes, no me está alcanzando a fin de mes, no es porque Dios no me esté bendiciendo, es que algo yo estoy haciendo. Hay algo ahí que estoy haciendo. Mi esfuerzo no está siendo recompensado, pero ahí hay algo. El profeta va directamente al resultado de su desobediencia. Su desobediencia les llevó a que su esfuerzo no sirviera de nada. Anteriormente habíamos analizado lo que 2 Corintios 9:6 dice. 2 Corintios 9:6 dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará de la misma manera, escasamente. Y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. En palabras simples, el apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios, que les podremos poner el nombre, ¿cierto?, de amarretes, de egoístas, de, como podrían decir, ¿cierto?, bolsillos de cocodrilo. ¿Por qué se les podía decir así a ellos? Porque eran personas que no tenían en su finanza a Dios como su prioridad. Por eso le están diciendo, ustedes no están teniendo a Dios como prioridad. Por lo tanto, ustedes están sembrando poco y al final, ¿qué van a cosechar? Poco. Pero si ustedes tienen como prioridad de sus finanzas, ¿cierto?, el reino de Dios, es su prioridad, ¿ustedes qué van a hacer? Dice, abundantemente también van a segar. El problema del pueblo no era que eran flojos en el día del trabajo, sino que su problema principal era que Dios no estaba siendo su prioridad. Es importante también contemplar que lo que hacemos con nuestros recursos muchas veces, y esto a mí me impactó al analizarlo, muchas veces el comportamiento de nuestros recursos, de lo que el Señor nos da mes a mes, muchas veces tiene que decir mucho de cómo está nuestra vida espiritual. Miren lo que les estoy diciendo. El cómo administramos las cosas, cómo administramos los recursos, tiene mucho que decir acerca de nuestra espiritualidad. Y uno podría decir, ¿por qué? Si para nosotros es más importante las cosas innecesarias antes que las necesarias, ¿de qué estamos hablando ahí? No estamos entregando a la vanidad. No estamos entregando a cosas que realmente no son necesarias. ¿Entiende? Ese es el punto, como le digo aquí. Muchas veces, cómo seamos mayordomos de nuestros recursos va a decir mucho de cómo está nuestro estado espiritual. ¿Es acaso Dios nuestra prioridad? El primer paso de Ageo es llamarnos a reflexionar. Y podríamos definirlo en esta pregunta, reducirlo a esta pregunta. ¿Por qué siento que trabajo tanto y no prospero? La respuesta es porque estamos pecando al ser malos mayordomos. Muchas veces podemos decir que el pecado, denunciar el pecado, ¿cierto?, es mirar a una mujer para codiciarla, ¿cierto?, y la mujer mirar a un hombre para codiciarlo. Podemos decir que el pecado también es faltarle el respeto a las personas. Podemos decir francamente, el pecado es la envidia. Pero muy pocas veces decimos el pecado también es cuando mal administramos las cosas que el Señor nos da. También es parte de lo que se conoce como pecado. ¿Por qué podríamos decir? Porque esto nos muestra qué está siendo más importante para nosotros.
Primero, ¿cierto? El nivel de prioridades. Primero, ¿quién está de los primeros? ¿Quién tiene que estar el principal? El Señor, ¿cierto? Y luego de eso, la familia, ¿cierto? Y luego de eso las demás cosas. Es así como nosotros vamos administrando así el tiempo. Primero el Señor, inmediatamente después la familia, ¿entiendes? Y después las demás cosas. Es lo mismo acá, cuando vamos a ordenar nuestras prioridades de nuestras finanzas y de lo que ganamos. Primero, ¿quién? El Señor. Después nuestra familia. ¿Entiendes? Así es donde nosotros vamos mostrando con cosas tan mínimas que quién está siendo más importante que nosotros. Para nosotros, perdón. Recuerde lo que anteriormente vimos por medio de la palabra. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Donde esté lo que pareciera ser para nosotros más importante, es donde esté nuestro corazón. Y un ejemplo que también me refrescó mi mente es decir, cómo muchas veces el Netflix va a ser más importante que la obra del Señor. ¿Cierto? Pagar Netflix o tener estas cosas así, va a ser más importante que la obra del Señor. Ahí donde estamos mostrando lo que verdaderamente hay en el corazón. No sé, un videojuego, puedo invertir tanto en un videojuego, pero en las cosas del Señor no tengo. ¿Me entiendes? Y algo que a mí me llama la atención, me hace reflexionar. No sé, tengo para tantas cosas. Para comprarle un alerón al auto, para hacer cualquier cosa ahí, ¿cierto? Unas llantitas, pero para las cosas del Señor como que viera, no, como que eso es lo último, como lo último, y si me acuerdo. Entonces eso está queriendo decir, ¿qué es mi prioridad? Primero, las cosas de esta tierra antes que las cosas del cielo. Y eso viene a ser pecado. Pecado. Siempre el Señor Jesucristo en su enseñanza nos hizo pensar en ¿qué? En las cosas de arriba. Porque si nos enfocamos tanto en las cosas de aquí, nuestro corazón se va desviando. Hay un ejemplo, y si usted me quiere acompañar, a Mateo 19:20. Mateo 19:20. En ese libro de Mateo, precisamente esta situación, se acerca a Jesús un joven rico. Este joven rico gozaba de muchos privilegios y muchas posesiones. ¿Y por qué le digo? Cómo administramos las cosas es cómo es nuestro estado espiritual. El joven rico tenía abundancia de cosas, pero ¿estaba siendo un buen administrador? Es la pregunta. El Señor Jesucristo le empieza este joven le pregunta al Señor y le dice, Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Los mandamientos saben? Yo todo esto lo sé de mi juventud. ¿El qué quiere decir? Yo soy próspero y a la vez espiritualmente estoy al máximo. ¿Entiendes? Estoy diciendo, soy próspero y al máximo nivel espiritual. Y el Señor le dice, ya, te falta una cosa. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo este joven? Leamos lo que dice Mateo 19:20. Dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, es decir, los mandamientos. ¿Qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme. Pero, aquí está el pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¿Se fija cómo el estado espiritual de nuestra alma muchas veces se ve reflejado en algo tan básico como la administración de nuestras finanzas? ¿Se fija? Porque la prioridad para él era el Señor. Sabiendo que el primer mandamiento, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál era el Dios de él? El dinero. Aquí tampoco hizo un extremo, hermano, venda todas las cosas y délas para el Señor. No, eso ya es un extremo. Pero aquí el Señor lo que quería probar en este joven es que él no estaba tan bien espiritualmente como él pensaba. Porque dudó. Una de las cosas prácticas que podemos aplicar aquí es si el Señor nos da recursos, también dentro de esos recursos que nos da, sean muchas veces poco para nosotros o mucho, sea de cualquier manera el Señor dentro de esos recursos que nos da, también nos ha dado para compartir con los demás. También nos ha dado, no solo para compartir con los demás, sino también para lo que es la obra del Señor. Sigamos. El llamado a la meditación es reflexionar. Reflexionar primeramente. Por otra parte, si somos mayordomos de nuestro tiempo, también vamos a sufrir las consecuencias. Por un lado,
meditemos qué es lo que nos puede a nosotros de alguna manera estar dañando las finanzas que ya no estamos llegando a fin de mes. ¿Qué nos puede estar de alguna manera dañando que podemos decir a fin de mes que no tengo para la obra del Señor porque me salieron tantos gastos, tantas cosas? ¿Estoy siendo un buen mayordomo? Por otra parte, espiritualmente, ¿por qué digo no? Es que no tengo tiempo. No tengo tiempo para servir al Señor. No, es poco el tiempo que estoy teniendo. Si tenemos otras prioridades antes que el servicio a Dios, esto va a traer graves consecuencias. Lucas 9:57 dice, y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En esta escena, el Señor empieza a mostrarle a las personas cuáles son sus verdaderas prioridades. En estos ejemplos, los tres quieren seguir a Cristo. Pero para los tres, Cristo les muestra que hay cosas aún en ellos que no les permiten seguirlo, porque ellos tienen otras prioridades. En este caso, ¿cuál era la prioridad de esta persona que le dijo Jesús? Esta persona quería seguir a Jesús y Jesús conoce el corazón de ellos. Y como conoce el corazón de ellos, ¿qué le dice? El Hijo de Hombre, es decir, Jesucristo, dice el Señor, Él no tiene dónde acostarse. ¿Qué quiere decir eso? Si tú quieres seguirme, vas a tener que estar dispuesto a dormir donde sea. Entonces, ¿qué le quiere transmitir a este joven? Su intención es, no, si yo quiero trabajar para las cosas del Señor, quiero servir al Señor. Pero su pero era que él pensaba que servir al Señor era estar en las mejores comodidades, era estar en las mejores cosas. Su prioridad era estar solamente en lo bien, ¿no? Pero no cuando tocara lo malo. Entonces, espiritualmente, él no estaba siendo tampoco un mayordomo de las prioridades que tiene. ¿Cuáles debían ser las prioridades para él si no seguir a Cristo? Aunque eso trajera un costo. Aparece otro, y le dice en el verso 59, Lucas 9:59, dice, a otro dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Muchos, al leer este texto, si no lo analizamos bien, vamos a decir que el Señor es insensible. Muchos pueden llegar a la conclusión que es insensible el Señor. Una persona se le murió a su padre y el Señor le dice, sígueme, y él, ¿qué dijo? No, déjame primero ir allá. Cualquiera podría decir, pero qué insensible, el Señor está diciendo que no tenemos que asistir al velorio de nuestro familiar querido. No. Aquí el Señor, recuerde, conoce el corazón de las personas. En palabras simples, Él está diciendo, tu prioridad no soy yo, porque siempre hay alguien antes que yo. Siempre tú tienes algo que hacer antes que yo. ¿Se fija? ¿Cómo se puede entender? Porque Él pone siempre, en otras palabras, Él siempre tiene una excusa de no tener tiempo para las cosas de Dios. ¿Y qué consecuencias le trae aquí? Meditemos esto. Porque esto no es solo apuntar para allá, mira ese hombre. ¿Qué dentro de nuestra vida y de cómo estamos siendo mayordomos de nuestro tiempo, qué es lo que nos está impidiendo servir mejor al Señor? ¿Con qué nos estamos excusando? Porque muchas veces tenemos tantas excusas. Pero no olvidemos una cosa, el Señor conoce nuestros corazones y a Él no lo podemos engañar. Si hay algo que está siendo prioridad por sobre Él, aunque vengamos a la casa del Señor, cuando tengamos tiempo dentro de todo, ¿cierto? Cuando una persona no es mayordomo de su tiempo, el tiempo que le sobra es para el Señor. El tiempo que ya no, que ahora sí que sí. Ahora estoy 100%, porque no tengo nada que hacer en la casa. Ahora sí puedo ir. No, eso es pecado, no sirve de nada hacer eso en realidad. Si Dios no está siendo nuestra prioridad. Debemos entender eso, que cuando hablamos de prioridad, no estamos hablando tampoco de irresponsabilidad. Obviamente tenemos que trabajar, tenemos muchas de estas cosas, pero sí lo que nos está hablando esto es quién está siendo nuestra prioridad. ¿Quién está antes que el Señor muchas veces en nuestro tiempo? ¿Quién? ¿Quién está haciendo?
Luego de eso, el verso 61 de este mismo capítulo dice, también otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en la mancera o en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. No basta con el ímpetu de decir, no, si se fija que cuando hablamos de tiempo, no, si yo algún día voy a tener tiempo para el Señor. Y ese tiempo, siempre estamos dejando las cosas para más adelante. Y podemos tener todas las mejores intenciones. No, a lo mejor cuando tenga un mejor trabajo, ahí yo voy a poder ayudar a la obra del Señor. Ahí yo voy a poder administrar bien mis cosas. Pero recuerde, si no lo hacemos en lo poco, tampoco lo vamos a hacer en lo mucho. Eso es importante, porque nuestras prioridades no están siendo el Señor. En este caso, este joven, podríamos mirar si solamente la intención quedara en que él primero se viera a despedir de su familia, sonaría igual que Eliseo, ¿se acuerda? Cuando Eliseo va a seguir a Elías, le dice a Elías, permíteme ir a la casa. Es como lo mismo. Pero el Señor, en el siguiente enunciado, le deja en claro cuál está haciendo su prioridad. Él no quería ir a la casa para despedirse solamente. Él era tan débil que cuando llegara a la casa, su familia iba a convertirse en una prioridad para él. No vais, si vais te puede pasar esto. Si vais allá y seguís a Cristo te va a pasar esto otro. No, te va a pasar, no vais. Por eso dice, ninguno que quiere seguir a Cristo y que está arando, mira hacia atrás. Ninguno. Hermano Claudio puede entender eso. Cuando una persona está arando con caballo, si usted mira hacia atrás, ¿cómo le va a quedar el surco? ¿Entiende? Ya no voy a poder seguir. Entonces, eso, el camino del Señor es recto. O me sigue, el Señor dice, o me sigue a mí, o mejor no me siga. ¿Y quiénes son los que miran atrás, sino los que están desconfiados, están todavía como que tienen una apariencia de confianza, pero en el fondo igual están dudosos? Porque para él su prioridad era su familia antes que el Señor. ¿Y qué consecuencias trae esto? Porque esta meditación nos está llevando a entender cuáles son las graves consecuencias de no tener a Dios por prioridad. Los anteriores ejemplos, solamente es solo reflexionar y meditar acerca de eso. Los anteriores ejemplos que hemos dado a través de la Escritura nos llevan a entender una cosa. No soy apto para entrar al reino de los cielos si Él no está siendo mi prioridad. Y si nosotros hemos nacido de nuevo y estamos pecando en esto, vamos a tener que ver las consecuencias de ser desobedientes delante del Señor. No piense que nos irá bien si no tenemos a Dios por prioridad. Entonces el profeta, ¿qué hace? Un llamado a la reflexión. Primero hace un llamado a la reflexión. Y luego, ¿qué es lo que empieza a mostrarle si no las consecuencias? Dice Ageo capítulo 1, verso 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os vestís, coméis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Y cuál era el consejo del Señor? Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es? Todos hemos estado en el discipulado. ¿Cuál es? ¿Y qué más? Y gozar de Él para siempre. Entonces, para que Él sea nuestra prioridad, debemos entender que vivimos no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. No vivimos para agradarnos a nosotros mismos. Tampoco vivimos para andar mirando al de al lado. Nosotros estamos para mirarlo a Él y verlo a Él como nuestra prioridad. Prioridad. Y lo decía anteriormente, por ejemplo, en el tema de lo que es el aporte para las cosas del Señor. Gracias al Señor, yo no veo eso, ¿me entiendes? Pero el hermano, que en algún momento, ¿cierto?, él está preparando, él va a tener esa responsabilidad también. Porque ¿cuál es nuestra responsabilidad? Amonestados los unos a los otros, ¿cierto? Amonestados los unos a los otros. Y no sé, pues si uno de nosotros viera pecar a otro de dentro de la congregación, ¿qué es lo que tendría que decirle? Considerándose, ¿cierto?, a sí mismo, amado, está fallando en el Señor.
lo ayudo a orar juntos. Rectifique esta situación. ¿Entiende? Y así como en todos los otros pecados, justo el que está, ¿cierto?, manejando lo que es la tesorería, tiene esa responsabilidad. Esto, ¿cierto?, pudiese sorprenderlo, pero eso también es parte de lo que significa unirse a una iglesia local. Uno sabe que está dentro de la responsabilidad y los que ya han terminado sus discipulados hemos podido llegar a esa conclusión. Entonces, esto no era algo que ellos debían dejar para mañana. La meditación los debía llevar a ello, ¿a qué? A tomar acciones inmediatas. Si Él no está siéndome prioridad, yo desde ahora ya debo comenzar a que Él sea mi prioridad. De que vivamos para su gloria. Como le digo, muchas veces vamos a tener muchas excusas para servir al Señor. Hay muchos argumentos que, como vimos acá en este relato, pueden ser y pueden sonar hasta razonables. Pero no olvidemos una cosa. Él es nuestra prioridad. Él es nuestro Dios. Y a Él le debemos nuestro servicio. No sé, aquí conozco a amados en el Señor y que no voy a nombrarlo, pero sí, hermanos, que para poder estar se sacrifican mucho. Sacrifican horas de sueño, sacrifican para poder estar en el culto. El poco tiempo que tienen lo sacrifican para la gloria del Señor. Y eso es valorable, amados. Por eso también nosotros debemos siempre meditar. Meditar bien sobre nuestros caminos. Meditar bien sobre nuestros caminos. Si en algo estamos fallando, amados, si en algo estamos faltando al Señor, porque creo que en este aspecto todos en algún aspecto estamos fallando. Todos de alguna manera lo estamos haciendo. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Subamos al monte. Subamos. ¿Y qué debemos hacer? Trabajemos para la gloria del Señor. Subir al monte y traer madera, reedificar la casa, y voy a poner en ella mi voluntad. Si tú te ordenas con tu tiempo, si tú te ordenas con tus finanzas para la gloria del Señor, voy a poner mi voluntad en estas cosas. Porque estás buscando primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Nuestro enfoque, ¿dónde debe estar? En el reino. Eso es lo que me gusta de todo esto, que con el hermano Claudio nos los pusimos de acuerdo, ¿cierto? El devocional sigue una estructura definida, tal así como la predicación. El hermano Claudio está hablando del reino. ¿Dónde debe estar nuestro enfoque? En el reino de Dios. Él está reinando. No es para que nosotros sigamos así, pensando que nos tenemos que venir a encerrar a una iglesia, luego irnos. No, este es un reino que tiene que seguir avanzando. Hay muchas cosas por hacer. Hay dones que el Señor ha puesto en la iglesia. Pero si esos dones no están funcionando, lamentablemente, ¿qué empieza a pasar? Se empieza a sobrecargar otras partes del cuerpo. ¿Entienden? ¿No? Cuando no estamos utilizando bien las personas, recuerden, si el Espíritu Santo está en usted, le dio dones. Le dio dones. Y si le ha dado dones, es para el beneficio y para el trabajo de la iglesia. Y lamentablemente, si no estamos utilizando los dones, es porque no estamos distribuyendo nuestro tiempo ni nuestros recursos para la gloria de Dios. Es así de simple, pero es así también de grave. Es importante que consideremos esto. Subamos, traigamos madera, reedifiquemos la casa. Aquellos que participan del reino son personas que trabajan para este reino, trabajan para Cristo mismo. Luego dice el verso 9, buscáis mucho y halláis poco. Aquí ya empiezan las consecuencias, el segundo punto de esta predicación. Primero era la meditación, meditar en qué estamos fallando, en qué puede que nosotros estemos faltando y pecando delante de Dios. Ahora que ya tenemos claro este aspecto y hemos de alguna manera podido razonar, ahora debemos colocar las consecuencias. Si hemos llegado hasta aquí y todavía no podemos encontrar que estamos fallando en tiempo al Señor, que estamos fallando en nuestros recursos al Señor, creo que ahora vienen las consecuencias. Las consecuencias.
el llamado de Dios a través del profeta era que ellos debían reconocer las consecuencias de su pecado. Esto es un pecado, lo vamos a decir con todas sus letras. El no ordenar el tiempo para la gloria de Dios es un pecado. El no ordenar nuestros recursos para la gloria del Señor es un pecado. Y eso se debe reconocer. Pero inmediatamente se debe comenzar a reordenar nuestras prioridades. Esas prioridades que están siendo transgredidas y a la vez están trayendo un desastre en nuestras vidas. Tanto en la prosperidad material como en la prosperidad espiritual. Si nosotros decimos que espiritualmente no me siento bien, es porque no estamos ordenando nuestro tiempo y no estamos ordenando nuestros recursos para el avance del reino de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sino poner las manos a la obra. Porque Dios tiene la prioridad suprema. Pero si somos negligentes y aún persistimos en esta flojera, en esta falta de compromiso con el Señor, y nos aferramos a nuestro pecado, ¿cuáles van a ser nuestras consecuencias? La primera consecuencia señalada por Ageo es, luego de esta reflexión, en el verso 9, ustedes buscan mucho, pero están hallando poco. Es decir, si no estamos ordenando nuestro tiempo para el Señor, nos vamos a esmerar en hacer muchas cosas, pero al final no vamos a conseguir nada. Vamos a tener muchos proyectos en nuestra mente, pero si Dios no está haciendo nuestra prioridad, esos proyectos van a ser destruidos. Esas cosas no van a prosperar. Y vamos a tener que dar la vuelta tan larga como la hizo Jonás, de ir hacia una dirección incorrecta para que luego Dios lo traiga nuevamente al mismo punto de inicio. Al inicio donde tiene que volver a donde Dios le ha ordenado. Entonces, es importante notar que cuando tenemos algún proyecto o pretensión fuera de la voluntad de Dios, donde se debe sacrificar tanto el tiempo de Dios como los recursos de Dios, y muchas veces esperamos recibir tanto, pero lamentablemente esto va a resultar en pérdida. ¿Por qué? Porque Proverbios 11:24 dice, hay quien reparte y les es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. Es decir, aquellos que reorganizan sus prioridades, ¿qué es lo que hacen? Reparten. Son buenos mayordomos. Ellos reparten. Y esta persona que reparte no dice, me va a faltar, es que me va a faltar el tiempo. Es que no sé si aparto tiempo para la lectura, me va a faltar el tiempo. Es que si doy para la obra del Señor, me va a faltar a fin de mes. No. Aquellos que verdaderamente han sido renovados por el Espíritu Santo reparten y ellos no se dan ni cuenta. Pero les he añadido más siempre. Y después, ¿cierto? A nosotros nos vemos sorprendidos cuando nos pasan estas cosas, de verdad. Cuando usted invierte tiempo en el Señor y invierte todas estas cosas, usted no sabe cómo. El Señor le va recompensando, porque son promesas del Señor. Pero ¿qué pasa en lo contrario? Recuerde, esto es antitético. Lo contrario dice, pero hay quien retiene lo que es justo. En otras palabras, hay quien retiene lo que le pertenece al Señor, el tiempo. Hay quien retiene los recursos que le pertenecen al Señor. Pero ¿sabe lo que les pasa? Lo retienen, pero lo único que están viendo, menos. Están viendo que entre más se dedican a estas cosas, menos tiempo tienen y menos cosas cosechan. Es como un círculo vicioso. Porque esperamos mucho, pero por nuestro pecado estamos recibiendo poco. Lo segundo de estas consecuencias, según Ageo, dice así, buscáis mucho y halláis poco, y ese encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Entre paréntesis aquí, muchos, haciendo una mala interpretación de la Escritura, tomaron este texto por el tema de la pandemia, que se encierran en casa, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con eso. ¿Se fija cómo debemos entender los contextos? O sea, en la pandemia se toma este texto, ustedes se encierran en casa y yo los voy a sacar de ahí porque están escondidos. No, aquí el contexto está hablando de que ellos, con sus deseos egoístas, están ellos tratando de prosperar por sus propias fuerzas, sacrificando el tiempo del Señor y sacrificando los recursos del Señor.
¿Y qué dice el Señor? Al final yo los voy a disipar con un soplo. Ustedes están haciendo todo eso, pero están acumulando en saco roto. Ustedes están tratando de hacer tantas cosas para ustedes, pero sus deseos egoístas, al final van a quedar sin nada, porque van a ser disipados. ¿Y por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Por qué viene este desastre a mi vida? Porque he sacrificado el tiempo del Señor. Porque he sacrificado lo que le pertenece al Señor. Porque no estaban siendo buenos mayordomos del Señor. Aún lo que ellos almacenan va a ser disipado. Aún lo que ellos están encerrando en su casa, eso se le va a quitar. Esa es una segunda consecuencia. El priorizar otras cosas sobre Dios no solo traerá una pérdida de las ganancias o no el recibir promesas del Señor, sino que también, aún lo poco que tenemos, va a ser quitado. Y eso sí que es una consecuencia grave. Entonces la primera consecuencia es que vamos a invertir muchas cosas, tiempo y dinero en cosas, pero al final vamos a quedar sin las promesas. Vamos a quedar sin cosas que pudiéramos tener por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, esto genera pérdida de promesas. En segundo lugar, pérdida de aún de lo poco que tenemos. Mire lo que dice Mateo 25, verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debíais haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Entonces no es que una persona le vaya mal, en el peor de los casos, va a quedar sin nada. Porque es un pecado contra Dios mismo. Entendamos que un talento, y algunas personas como parafrasean la Biblia, piensan que un talento, el talento para cantar, el talento, eso no es un talento. Un talento es una cantidad de dinero. ¿Me entiende? Es una cantidad, es una riqueza, y es mucho dinero. Que su Señor le pasaba a esta persona, a este mayordomo. Y este mayordomo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Es producir. En palabras simples, recuerde que las parábolas están enfocadas en el reino. ¿Quién nos ha dado tan precioso el Señor si no el Evangelio? Y si este Evangelio no produce, si no estamos trabajando para el reino de Dios, aún lo que tenemos nos será quitado. Y esta es una advertencia no para los que han sido salvados por el Señor, sino para los hipócritas que aún han tratado de engañar a las personas y se han inmiscuido en la iglesia visible, pretendiendo engañar a muchos, pero que en el fin Dios le va a pedir cuenta, porque también han recibido el Evangelio, también han recibido la palabra de Dios, y les va a pedir cuenta por eso. No, señores, que yo lo escondí, quítenlo y denle al que tenía más, denle más, para que siga trabajando para el Señor. Es así, amado. ¿Y qué dice al final? Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En el peor de los casos, el pecar en este sentido nos puede llevar hasta el mismo infierno. Y digo, obviamente, los que no han sido salvos. A los que insisten en pecar y persisten en estas cosas, lamentablemente van a llegar a las peores condiciones. Es triste creer y convencerse que hay otras cosas más importantes que Dios, a tal punto de esconder y ser poco diligentes en nuestro servicio a Dios. Porque este hombre era una excusa nomás, no es que Señor, yo sé que tú eras así, por eso yo lo escondí. No, el tema es que no quiere trabajar.
El tema es que quiere recibir todas las cosas de balde. El tema está que no quiere invertir tiempo ni recursos en esto. Él lo único que quiere es buscar sus propios propósitos. Porque este es un mayordomo, él está a cargo de esto. Y así los que estamos aquí estamos a cargo del Evangelio. Tenemos como responsabilidad ser administradores de esta palabra de Dios, que debemos anunciar por todo el mundo. Y si no trabajamos para esto, es porque no hemos sido salvos. Y el mismo infierno va a venir, amados. Tengamos cuidado en esto. En tercer lugar, decía aquí el verso 10, Ageo 1:10, dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, a causa de no ser buenos mayordomos. Recuerde que Israel es un país agricultor, y como todo país o lugar que se dedica a la agricultura, ellos necesitan de la lluvia. Porque si no hay lluvia, no podemos regar, y si no podemos regar, no vamos a tener fruto. En palabras simples, es un castigo por haber transgredido el pacto. Recuerde que cuando el pueblo de Israel transgredía el pacto, el Señor iba a traer maldición sobre ellos. Porque no estaban cumpliendo con lo que el Señor les había ordenado y demandado. No piense que en el nuevo pacto es diferente. Vamos a tener pérdida de bendición. Si bien no se pierde la salvación para aquellos que han nacido de nuevo, sí hay disciplina de parte del Señor. Y como cantamos hace un momento en el Salmo 39, y ese texto es tan importante entenderlo, dice que con castigos por el pecado, el Señor reprende al hombre. Pero no solo eso, dice, y deshace como polilla lo más estimado de Él. Si algo está siendo nuestra prioridad por sobre Dios, va a ser deshecho, como esa polilla que se empieza a desvanecer. Y no quisiéramos llegar a ese punto tan doloroso, donde todo nuestro esfuerzo, donde todas las cosas que hemos durante años pretendido tener, sean de un momento derribadas, porque no hemos glorificado a Dios con aquello. ¿Qué es lo que hace el Señor? Por otra parte, no priorizar a Dios con nuestro tiempo y nuestros recursos trae como consecuencia la pérdida de bendiciones. Malaquías 3:10 dice, Malaquías 3:10, traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hemos dicho, nosotros obviamente no creemos que el diezmo está vigente, pero creemos que está algo mejor que el diezmo, el dar. El diezmo es un 10%, pero el dar no está limitado. No está limitado. ¿Y qué está diciendo el Señor? Esto es para mi reino. En otras palabras, está diciendo, estos recursos son para mi reino, son para mi casa, son para mi reino. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Pruébenme, dice el Señor. Pónganme a prueba. Para aquellos que pueden dudar y decir, no, es que me va a faltar, pongan a prueba al Señor. Porque Él puede abrir esas ventanas de los cielos y hacer que esa bendición abunde. Esta es una promesa del Señor. Esta es una promesa. Pero si nosotros no somos buenos administradores, no esperemos que estas promesas van a estar disponibles para nosotros. Proverbios 3:9 dice, en esta enseñanza de sabiduría, dice, honra al Señor con tus bienes y con los primeros de todos tus frutos. ¿Se fija? Porque ¿cómo se sirve al Señor? Con lo primero. Por eso en la escala de prioridades, Él es lo primero, no con lo último. Nosotros no habíamos aprendido eso. Creemos que cuando nos sobra, ahí es para el Señor. No le damos lo que nos sobra, sino lo primero. Ya algo definido, por eso cada uno da como propuso su corazón, porque lo primero cuando uno recibe, antes del dividendo, antes de todas esas cosas, ¿quién está? El Señor. Esa es la escala de prioridad. Dice, honra al Señor con tus bienes y con los primeros frutos, y con las primicias de tus frutos. Entonces, ¿cuál es aquí la declaración de sabiduría? Tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, va a haber abundancia.
No piense que les va a faltar porque ustedes aquí le están trabajando al Señor. Están trabajando al Señor. Segunda de Crónicas 31:21 dice sobre Ezequías: y toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios por la ley y por el mandamiento, buscando a su Dios, lo hizo con todo su corazón. ¿Y qué sucedió con ellos? Prosperaron. ¿Qué sucedió con Ezequías? Puso todo su corazón para servir al Señor, tanto en la ley y tanto en el mandamiento. ¿Y qué es lo que pasó con él? Y él lo hizo de todo corazón, ¿y qué hizo? Prosperó. Porque eso es algo que el Señor está prometiendo dentro de su palabra. Obviamente hay muchos textos que hablan de esto, mucho. Incluso el mismo apóstol Pablo habla que si nosotros obviamente somos así con el Señor, Él va a hacer que abunde toda gracia en nosotros, le dice en la 2 de Corintios. Hay muchas promesas que se pierden por no ser diligentes con el Señor. Por otro lado, no es solo los recursos, como le digo, sino también nuestro tiempo. Efesios 5, verso 15 al 20. Efesios 5, verso 15 al 20. Dice: mirad pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Aprovechando qué cosa? Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los mayordomos, que somos nosotros de nuestro tiempo, porque nuestro tiempo le pertenece al Señor, deben aprovechar, ¿qué cosa? Bien el tiempo. Tenemos 24 horas. Y de esas 24 horas debemos administrarlas para la gloria del Señor. No podemos dejar al Señor fuera de esas 24 horas. Él tiene que estar en primer lugar Él. En esas 24 horas. Primero Él. Y si no lo hacemos, ¿qué pasa? Vamos a ser necios. Vamos a ser personas, si no le dedicamos tiempo al Señor, vamos a ser personas necias, es decir, personas tontas que no vamos a tener bien definido lo que tenemos que hacer. Vamos a ser también personas insensatas, es decir, sin madurez, sin discernimiento. Y vamos a ser personas desenfrenadas. Es decir, disolutas, personas que se entregan a sus pasiones. ¿Por qué? Porque no le estamos dedicando tiempo al Señor. El no dedicarle tiempo al Señor trae pérdida espiritual. Que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la palabra, no tengo tiempo para asistir a las reuniones, no tengo tiempo. No crea que vamos a cosechar buenas cosas con esto. Entre menos tiempo le dediquemos al Señor, vamos a ser necios, insensatos y disolutos. Vamos a ser necios, vamos a ser desenfrenados y vamos a ser personas sin discernimiento, sin dominio propio. Pero si ocupamos bien nuestro tiempo, y como dice, hablando entre vosotros, es decir, esto no es solamente decir yo que lloro en mi casa, no. Hay que pasar tiempo en la comunión de los santos. Si no pasamos tiempo en la comunión de los santos, no pretendamos estar llenos del Espíritu Santo. Porque los llenos del Espíritu Santo desean estar en comunión. ¿Y cómo? Cantando salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué está hablando aquí? No que andemos todos aquí cantando, sino que aplica eso a que nosotros podamos adorar a Dios juntos, servir a Dios juntos, en este cuerpo de doctrina, siendo agradecidos con el Señor. Porque al final, el ser buenos mayordomos muestra cuán agradecidos estamos con Dios. Cuán agradecidos estamos con Dios. Luego en el último verso de Ageo, capítulo 1, verso 11, dice: y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. La última consecuencia, viene sequía. Todo lo que emprendamos, no siendo buenos mayordomos,
producirá una gran pérdida de todo lo que emprendamos a hacer. Todas las obras de nuestras manos, por no priorizar a Dios con nuestro tiempo y recursos, será derribado. Jueces 2:13 dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. En palabras simples, el tiempo no lo tenía el Señor, el tiempo lo tiene Baal y Astarot. En esta tarde meditemos y razonemos, ¿qué puede estar siendo ese Baal en nuestra vida? Lo que estamos priorizando por sobre Dios. ¿Quién está haciendo Astarot en esta tarde? Que está haciéndonos priorizarlo por encima de Dios. ¿Y qué pasa en Jueces 2:13? Dice, y en el verso 14 dice, se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Los vendió en manos de enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, por donde quiera que salían. La mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Si sacrificamos el tiempo del Señor y sacrificamos los recursos que son para el Señor, tengamos esto en cuenta. Sufriremos gran aflicción. Andaremos como en buen chileno al 3 y al 4, tanto en nuestra vida espiritual y tanto también en nuestros recursos. ¿Qué puede estar siendo ese Baal o Astarot que nos está quitando el tiempo para que adoremos a Dios? El Salmo 32, verso 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. ¿Sabe lo que trae el pecado? Decadencia espiritual. ¿Sabe cómo se sentía David en el Salmo 32 cuando pecaba contra el Señor? ¿Sabe cómo se sentía? Como ese sequedal de verano. Pero el único que puede regar ese sequedal es el Señor. Pero si no nos arrepentimos, como dijo Juan el Bautista, todos pereceremos de igual manera. Arrepentimiento es un cambio de actitud. Y es importante que podamos ir a ese camino de reordenar nuestras prioridades. Porque si no, todas estas consecuencias van a venir sobre nuestras vidas. En conclusión, somos llamados por Dios a reflexionar de acuerdo a los resultados negativos que estamos teniendo al no priorizarlo con nuestro tiempo y nuestros recursos. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que aprendimos? Que debemos empezar a analizar y razonar. Examinémonos a nosotros mismos, veamos en nuestra vida cómo nos está yendo por sacrificar el tiempo del Señor y sus recursos. Segundo, por otra parte, ¿cuáles son las consecuencias de no priorizar a Dios con nuestros recursos? Por un lado, la pérdida de bendiciones tanto espirituales como materiales. Y por último, y en el caso más terrible, aquellos hipócritas y negligentes que estén inmiscuidos dentro de la iglesia visible, que pretendan engañar a medio mundo, lo peor que recibirán es el infierno por no trabajar para el reino de Dios. Amén. Oremos a nuestro amado Dios. Señor Dios Santo, agradecemos que junto a nuestros hermanos hayamos podido reflexionar en estos versos del libro de Ageo. Ayúdanos, Señor, porque queremos reconocer delante de ti que en muchos aspectos hemos pecado, porque hemos priorizado otras cosas por sobre lo que a ti te pertenece, Señor. Muchos se jactan de no estar sirviendo a Baal hoy, pero muchas veces ese Baal puede estar siendo ese otro Señor, el dinero o el mal utilizar el tiempo de Dios. Te ruego y te suplico, Padre, que envíes ese arrepentimiento para vida a nuestras vidas. Que el Santo Espíritu de Dios, que la tercera persona de la Trinidad, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que podamos correr a aquel trono de la gracia, donde hallaremos paz para el oportuno socorro.
Padre, llévanos a ese cambio de actitud para comenzar, Señor, nuevamente e inmediatamente, Señor, retomar lo que son nuestras prioridades. Muchas veces somos desordenados con nuestro tiempo, Señor, somos desordenados con nuestros recursos. Puede que estemos agobiados muchas veces por las deudas y por cosas que han sobrevenido a causa de nuestro pecado, Señor. Por amor de tu santo y bendito nombre, mi Dios, permita que podamos acercarnos delante de ti sin hipocresía y con sinceridad. Permítenos hallar el perdón por medio de tu amado Hijo Jesús, quien en la cruz del Calvario derramó su preciosa sangre sobre nosotros, quien vivió una vida perfecta, sin pecado, para que por medio de su vida y su muerte y su resurrección seamos perdonados y recibamos una herencia eterna. Porque nuestro pecado lo has llevado totalmente, Señor, en aquella cruz y lo has pagado totalmente. Confiamos en eso, Señor, por fe. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el Salmo 32. Salmo 32. Para ya estar concluyendo. Salmo que nos ayuda a meditar en el perdón de nuestros pecados. Porque grandemente bienaventurado el que le transgresión perdonada. Salmo 32. Entonemos este hermoso salmo al Señor. Es grandemente bienaventurado el que de transgresión es perdonado. ¡Qué bienaventuranza recibió aquel cuyo pecado se cubrió! Sin pensar que la maldad pasada por el Señor no le es imputada, y en cuyo espíritu a la verdad no se halla engaño ni hay falsedad. Mientras que callado envejecían mis huesos en mí, gemir todo el día, pues día y noche tu mano pesó, ese quedar mi verdo se tornó. Mas al fin mi pecado he declarado, mi iniquidad no te he ocultado. Si dijero, confesaré a Jehová, y perdonaste tú mi gran maldad. Por esto todo santo te habrá orado, mientras que tú puedas ser encontrado. Las muchas aguas podrán desbordar, mas a tu santo no podrán llegar. Tú eres mi refugio poderoso, me guardarás y no estaré ansioso. Me rodearás y me hallo en prisión de las canciones de liberación. Yo te haré entender el camino que has de andar hasta un buen destino. Sobre ti los ojos míos pondré, si continuamente los fijaré. No seas como caballo jumento
de Dios sobre su pueblo. Amado Padre, te ruego que bendigas a tu pueblo. Te ruego que guardes a tu pueblo y que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros y tengas de nosotros misericordia, Señor. Posiciona tu rostro, Señor, sobre tu pueblo y bendícelo con aquella bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, amados, en Cristo Jesús.